Bienvenidos todos y cada uno. Estamos en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Nuestro tema de hoy es la tentación de Jesús en el desierto, según el Evangelio de Lucas. Nuestra meditación de la número 20 corresponde al martes 24 de febrero y nuestros textos son Lucas 4, 1 al 13 y el Salmo 91, 9 al 12. Yo soy Rafael Pola, todos sean muy bienvenidos. Sin importar cuál sea tu historia de vida, tu historia de seguimiento de Jesús, todos coincidimos en algo, ya sea que vengamos de una familia armónica, con un buen desarrollo, y llegado el momento en que tuvimos que entregar nuestra vida a Jesús, tal vez fue una transición suave, sin cambios demasiado bruscos, o vengamos de una herencia difícil, de un pasado con conflicto, con lucha, con adicciones, con alguna situación muy especial en nuestra vida personal, pero sea un caso o el otro, todos tenemos una misma lucha en el presente. Todos luchamos con las tentaciones. Es una barrera que encontramos en nuestro camino de seguimiento a Jesús. Algunos somos más sensibles a barreras internas que tienen que ver con conflictos con nosotros mismos. Y otros casos enfrentamos barreras que tienen que ver con nuestro contexto social, con el momento cultural y con la lucha espiritual en la que todos estamos involucrados de una o de otra manera. Es por eso que esta historia de la tentación de Jesús en el desierto resulta tan importante para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar, pero ahora lo haremos de acuerdo a la narración del Evangelio según San Lucas. Tenga su Biblia a la mano, Lucas 4, verso 1 hasta el verso número 13. Hay algunas pequeñas variaciones en Lucas que son muy instructivas, enriquecen nuestro acercamiento y enriquecen nuestra lectura del tema, nuestro acercamiento al tema de la tentación. Dice el texto bíblico de Lucas 4, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Aquí hay una peculiaridad en Lucas. Su énfasis en la manifestación y en la obra del Espíritu Santo en todo el Evangelio. Verso 2. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hacia la siguiente
oportunidad. El relato de Jesús en el desierto es muy peculiar. No hay ningún otro ejemplo que pueda compararse. Nadie ha vivido esa experiencia como la que vivió Jesús. Es única. Solamente Él enfrentó en el desierto la tentación del diablo. Pero si bien esto es cierto, también es verdad que es un modelo, un prototipo, una forma en que esto suele presentarse en la vida de cada creyente. No somos tentados exactamente igual, pero el hecho es que todos somos tentados. Decíamos ayer que Jesús no fue tentado desde su interior, porque en él no había ninguna situación maligna, pero que él fue tentado desde afuera, usando como la vía de la tentación una necesidad humana de satisfacer el hambre. ¿Qué diferencia hay con Lucas, con Mateo, respecto a Mateo? En que Lucas cambia el orden de las tentaciones, ya que coloca al final la que se da en el templo de Jerusalén. De esta manera encontramos cómo en Lucas hay una atención especial al significado profundo y espiritual de la obra de Jesús en todo su evangelio. Marcos apenas menciona este episodio y no entra a describir las tentaciones concretas. Lucas desarrolla un diálogo detallado entre Jesús y el diablo. Enfatiza que Jesús es lleno del Espíritu Santo y que es el Espíritu quien lo guía al desierto. Y añade un matiz único. El diablo se aleja hasta un momento oportuno, insinuando que el conflicto continuará más adelante. Y les decía yo que ese es un elemento paradigmático, porque es muy común que la tentación llegue a nuestra vida en los momentos más altos de vida espiritual. Como hemos tenido un encuentro con el Señor muy significativo, cuando ha habido un desarrollo profundo de madurez espiritual, como hemos sido bendecidos con una visita especial de la palabra en nuestro corazón, ese es el momento de la tentación. Déjeme decirlo de esta manera. Cuando alguien está más satisfecho, es el momento en que también es vulnerable. Ese sentimiento de satisfacción plena nos hace descuidar nuestra vida y somos blanco de la tentación. También encontramos aquí un elemento que es muy peculiar de esta historia. El diablo es una figura unipersonal, es una persona, un individuo. No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Lo encontramos aquí por la importancia que tiene esta historia. Está muy cercano el desenlace de una historia de la salvación de miles de años. Es por eso que su figura aquí se presenta con tanta claridad y también su rol ocupa tal importancia. Tú y yo creo que difícilmente somos tentados por el diablo. Claro, hay huestes espirituales de maldad, hay circunstancias, hay la cultura, la sociedad, el tiempo, la influencia del medio en que vivimos. Y hay muchas formas en que somos tentados en nuestra vida personal, pero muy seguramente el diablo andará ocupado hoy de otras personas en otros lugares del mundo. Por eso vale la pena recordar la importancia que tiene conocer esta figura, porque hay mucho de, diríamos, de falsas noticias o de ignorancia o de religiosidad popular sobre esta figura en la Biblia. La figura del diablo en Lucas 4 representa la culminación de una transformación teológica que va dando lugar desde el acusador o fiscal de un tribunal divino, como se observa en el libro de Job, en donde la función
del diablo es acusar, hasta convertirse aquí en Lucas en un adversario cósmico que tiene autoridad sobre los reinos de la tierra, como él afirma. Y si no la tiene, por lo menos él lo afirma. En esta forma de narrarlo, Lucas, su función es actuar como el reverso oscuro, la parte oscura de la luna de la historia de Israel. Utiliza el desierto como su lugar de desempeño, donde se siente en su medio. No como un lugar en donde alguien es purificado, como lo hemos visto en la historia del cristianismo, con muchos monjes y ascetas que acuden al desierto como un proceso de purificación. Aquí es un escenario en donde lo que se da es una seducción, en donde lo que él busca es que se repita el fracaso de Israel en su caminar por el desierto en el Éxodo. Aquí el diablo personifica, asume las tentaciones históricas de Israel, la idolatría, el hambre y la presunción. El diablo se posiciona como una gran mentalidad estratégica que domina el arte de la manipulación. Conoce la Biblia y cita la Biblia para proponer un mesianismo a Jesús basado en el poder y en el espectáculo. Tírate y te van a recoger, en lugar del valor que Jesús le dio en su reino al servicio. Su presencia en este relato no solamente sirve para que se haga clara la fidelidad de Jesús como el nuevo Adán, que viene a restaurar la caída en el Edén, sino para establecer cómo es el reino de Dios y que ese reino avanza en confrontación directa con una estrategia de malicia que, conociendo la ley, la palabra, rechaza el espíritu de la ley, el propósito de Dios al revelar su voluntad. Es un momento culminante de una guerra espiritual que inició desde el huerto del Edén y que va a llegar incluso a su desenlace mayor en unos cuantos años, cuando Jesús esté en el monte Calvario, en la cruz, entregando su vida en la cruz. ¿Cuál es la estrategia que ayer veíamos y que hoy también podemos leer en Lucas? La herencia, la estrategia de usar la palabra para engañarlo. Una de las grandes herencias del movimiento de la Reforma en el siglo XVI fue el lugar central que se le dio a las Escrituras. La Biblia como la palabra de Dios, como la única autoridad de lo que el creyente ha de creer y cómo ha de vivir. ¿Cómo se practica este principio hoy? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se practica el principio de la autoridad de las Escrituras el día de hoy en las miles de congregaciones cristianas y lo que vemos en las redes sociales? La idea es que sepamos agarrar bien la Biblia. Vamos a usar un recurso didáctico que creo que puede ser muy útil, que es el de la mano. Agarrar bien la Biblia. Esta es una forma muy didáctica de aprenderlo. Si ustedes toman su Biblia en la mano, se van a dar cuenta de que uno puede tomar la Biblia de muchas maneras. Puede tomarla con 2 dedos, con 3, con 4, usar los 5, así, o toda la Biblia completa con la mano completa. Ese es el recurso didáctico. El primer dedo, tomarla con un solo dedo, se puede caer fácilmente. Es solamente escuchar la Biblia. La escuchamos cuando alguien nos la lee, cuando oímos lo que hay en la iglesia
o en la comunidad de fe y se lee la Biblia. Ya usamos los dos dedos cuando, además de oír, leemos. Ya hay mayor firmeza, leer y oír. Tres, cuando meditamos en ella. ¿Qué estamos haciendo hoy? Meditando en la palabra de Dios, reconsiderando lo leído, pensando en ello, encontrando y buscando en la palabra mensaje para nosotros. Cuatro, cuando podemos memorizar. La memorización es clave en el estudio, en agarrar la Biblia. Por lo menos un verso cada semana sea muy útil. Yo no te puedo presumir que lo haga, pero sí reconozco el valor importante que tiene la memorización bíblica. Quinto dedo, estudiarla. Aquí ya implica que tú tomas tu Biblia, la escuchas, la lees, la meditas, la memorizas y recurres a una concordancia, a un diccionario bíblico, a un comentario, lees versiones distintas, vas, vienes, analizas la gramática, el sentido de las palabras y tomas tus notas y vas estudiando. Sin duda, que esta forma de agarrarla con todos los dedos ya es muy valiosa. Pero nos falta la palma de la mano, que es donde yo agarro la Biblia, la meto, la pongo y la sostengo completa. Así es la mejor manera. ¿Y qué es la palma? La aplicación. Nunca nadie podrá realmente aprender la palabra si no la aplica. El enemigo puede hacer muchas cosas, entre ellas puede memorizarla, la conocer de memoria, puede escucharla, puede leerla, pero incluso podría estudiarla. Lo que no puede hacer es aplicar la palabra de Dios. Ese es el valor de la aplicación. Ponerla en práctica. Esto quiere decir que la Biblia no debe ser usada con un mal propósito y no debe ser interpretada de manera equivocada. La Biblia no debe usarse para justificar lo que tú quieres o lo que tú crees o para atacar a alguna persona. La Biblia es autoridad para nosotros. Ponemos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestras acciones bajo la autoridad de la palabra de Dios. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La Biblia debe ser interpretada correctamente. Y aquí hay un aspecto sin duda de carácter académico. Hay que conocer las reglas de interpretación bíblica, sin duda. Una de esas reglas muy conocida es la Biblia se interpreta a sí misma, pero no basta una buena herramienta, un buen principio. Hace falta y es fundamental un corazón humilde que se pone bajo la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra y la autoridad del Dios de la palabra del Señor. Jesús nos enseñó cómo se practica este principio de la Biblia, se interpreta a sí misma. La aseveración del diablo se pone bajo el criterio de no tentar al Señor y no ponerlo a prueba, como enseña la misma palabra del Señor. Se cita en esta historia el Salmo 91. Déjeme recordarte lo que el Salmo dice. Si haces al Señor tu refugio, el Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordena a sus ángeles que te protejas, pues te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El episodio en el que el diablo cita el Salmo 91, que es justamente el de la tentación de Jesús en el desierto, nos enseña que incluso la Biblia puede usarse de forma manipulada cuando la sacamos del contexto y que no basta con que repitamos un versículo para expresar la verdad.
Muchas veces la tentación aparece disfrazada de espiritualidad, invitando a una fe que ya sea por imprudencia busque forzar a Dios a actuar o convertirla en una regla fría, en una tradición superficial que pierda la razón misma de la sustancia de la palabra. Jesús muestra que la verdadera confianza no consiste en andar provocando a que el Señor haga lo que queremos, sino a obedecerlo. Jesús nos enseña, no tentarás al Señor tu Dios. Así interpretamos la Biblia con equilibrio, usando la Biblia para que la Biblia ilumine a la Biblia y a discernir entre una fe auténtica y una que se apoya en promesas a modo, a gusto personal, con el objetivo de salirse con la suya. Cuidado. Como tú puedes ver, no basta que uno piense o mantenga el principio de la Biblia como única norma de fe y de práctica. De hecho, no hay iglesia evangélica en el mundo que no se precie de tener este principio como práctica. No importa a qué denominación asistas, hoy, o iglesias sin denominación, todas te dirán prácticamente lo mismo. Lo importante es ver cómo se aplica este principio en la vida de la iglesia, la predicación, la enseñanza y, de manera muy importante, el estilo de vida. Bueno, la frase memorable para hoy de John Owen es una figura muy importante del pensamiento cristiano del siglo XVII. Fue un teólogo, un pastor y un académico de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. John Owen dijo, la Biblia es su mejor intérprete. Vayamos finalmente a la pregunta que siempre formulamos, que nos orilla a la reflexión, pero también a la aplicación. ¿En qué momento has usado o permitido que otros usen la Biblia para justificar decisiones que en realidad nacen de sus deseos personales egoístas, tuyos o de otros? ¿Cómo puedes discernir mejor la palabra para no tentar a Dios, sino por el contrario, para ponerte bajo su autoridad y caminar en obediencia a la palabra? Piensa en ello. Y que el Espíritu Santo que movió a Lucas, que señala a Lucas, movió a Jesús hacia el desierto, sea el mismo Espíritu que a ti te guíe en tu vida y te mueva en la dirección del Señor. Vean algo aquí con lo que termino muy interesante. El desierto fue un destino al que el Espíritu guió a Jesús. Ahí Jesús encontró la oportunidad de una gran victoria para arrancar su ministerio. Ahí fue llevado a tomar decisiones, a saber discernir, a rechazar, a poder poner su obediencia a la palabra por encima de todo. Aprendamos a discernir cómo incluso en nuestras luchas personales Dios se está moviendo con un propósito. Que así sea, que el Señor te guíe y te ilumine y te fortalezca en este día. Les mando un abrazo muy fuerte y sigan orando por nuestro país, por nuestras ciudades, para que en la paz de la ciudad encontremos también la paz. Oremos por nuestros gobernantes, por el ejército, por los militares, por la Guardia Nacional, todos aquellos que se involucran en la seguridad de nuestro país. Que Dios les bendiga muy, muy ricamente el día de hoy.